Bueno, ya se ha hecho oficial que Turpin va a ser el árbitro del Atlético Barça del martes, en lo que es otra más de esta competición, colocando a este árbitro para el partido de cuartos contra el Atlético. Turpin, que fue el mismo que estuvo en aquel City Madrid de hace no mucho, del mes pasado, que señaló esa jugada de Vinicius con Bernardo, que era penalti. Sí, a siempre una vista le dan el brazo, pero es que esa jugada, antes de eso, había fuera de juego. Habían pitado, de hecho, el fuera de juego, pero tras revisión en el VAR, dieron el penalti, Bernardo expulsado y el Madrid que se puso 0-1. Pero es que no solo fue eso, también fue el árbitro que no pitó esos dos penaltis clarísimos de Fran García, uno de ellos tras unas manos claras dentro del área, y después otro penalti más que hizo a Cherki, le da abajo en el pie, dos penaltis claros y que podrían haber complicado un poco la clasificación. No pitó ni uno ni otro penalti y resulta curioso que hayan colocado a este árbitro otra vez más. Aparte que siempre está en partidos importantes, ha dirigido esta temporada el City Madrid Champions, también estuvo en el Madrid City de diciembre, que ganó el City 1-2 en el Bernabéu. La temporada pasada estuvo en el Derby, el 2-1 del Bernabéu, en octavos de Champions, el 3-3 del Barça contra el Inter. En la 23-24 estuvo también en las semifinales, en un Bayern Madrid, el partido de ida que queda empate a 2. En la 22-23 dirigió también el Bayern City del partido de vuelta de cuartos, el Inter Bayern en la fase de grupos, partidos destacados, partidos importantes, demostrando que es un árbitro con el que cuentan bastante para este tipo de partidos. Y resulta curioso, teniendo en cuenta lo que ha pasado durante estos meses, durante estos años, y pese a todo terminan yendo a competiciones internacionales, a la Champions, a las Eurocopas, a los Mundiales, porque Turpin también va a ir al Mundial. Y aquí nadie explica absolutamente nada. ¿Cuál es el proceso de elección? ¿Por qué van determinados árbitros al Mundial? ¿Por qué algunos sí, por qué otros no? ¿Cuáles son los parámetros para elegir esos árbitros que van al Mundial? Porque los que van al Mundial se supone que son los mejores. Y han puesto a los Turpin, a los Marciniak, a los Vincic, a los Makeli. Es increíble. Con todo esto, evidentemente, la remontada del Barça mucho más difícil. Si ya de por sí es tremendamente complicado, porque hay que ser realistas. O sea, es un 0-2 jugando fuera de casa en el campo del Atlético, que es un equipo muy rocoso defensivamente, y si aún encima hay este arbitraje, pues ya muchísimo más difícil. Hay que intentarlo, por supuesto, hasta el final, a ver si es posible darle vuelta a este 0-2, pero después de esto, pues va a ser más incómodo, ¿no? Aparte que lo más seguro es el partido del Barça, en un supuesto caso el Barça se adelanta, se pone 0-1, no tardarán en expulsar a Koundé, a Balde, a Gerard Martín, alguna de estas, una jugadita de estas del Atlético, que pilla un 3-3, un 3-2, el Barça descolgado, estando muy hacia adelante, se va un jugador solo, o que está prácticamente, como el otro día Juliano, que estaba prácticamente solo para irse hacia la portería de Joan García, pues no tardarán en expulsar a uno del Barça. O si no, todos con amarilla, condicionados, alguna de estas, habrá segurísimo. Y el Atlético, por supuesto, repartiendo, como el otro día, con el de Coque, sin sacar las tarjetitas, como pasó ayer también, el partido contra el Español. Es uno de esos arbitrajes, el de ayer, uno de esos arbitrajes que se comentan poco, porque como no hubo jugadas así claras, un penalti no señalado, una roja no sacada, alguna de estas, clarísimas, por un patadón o lo que sea, son faltas de estas para sacar tarjeta, como mucho una tarjetita amarilla, otra por aquí, otra por allá, y son jugadas para eso, nada más, ¿no? Pero es que eso también es un arbitraje muy mejorable, porque no saca las tarjetas que tiene que sacar. Y son partidos que en condiciones normales, sacando las tarjetas que tiene que sacar, el rival acaba con 1 o 2 expulsiones como mínimo. Y contra el Atlético, el otro día ya es que era mínimo 2. La de Pubil, porque era la segunda amarilla, y la de Coque, que hizo 3 faltas claras para tarjetas a las 3. Y no las sacó, solamente una tarjeta. Y en las otras 2, nada. Para el martes, contra el Atlético, otra vez, probablemente va a pasar lo mismo. Porque ha pasado otras veces. Por ejemplo, en el partido de Liga, hace ya una semana, ese partido del Atlético, la segunda parte hubo para sacar alguna tarjeta más. Entradas a Gavi, entradas a Pedri porque sí, en un partido en el que no había nada en juego para el Atlético, porque están ya prácticamente clasificados a la Champions, con la Liga perdida, sin opciones, y estaban repartiendo. En fin, mucho más difícil la remontada, aún así hay que intentarlo, hacer un partido muy completo, tipo el que se hizo el año pasado contra el Inter, tanto en Montjuic como en Milán, y a ver si así da, pero hay que ser realistas también, pensar que se puede, pero que si llega un supuesto caso que el Barça no es capaz de remontar, que el Barça se queda a un gol, o finalmente se queda a 2 goles, pero ha hecho un partidazo y ha merecido claramente pasar, hay que tener claro que la eliminatoria se escapa, la eliminatoria se pierde tras el esperpento del otro día, con la no expulsión de Coque, con la no expulsión de Pubil, no expulsión y penalti que hubieran pitado
por esa mano de Puel. Se escapa ahí la eliminatoria, no se escapa del partido de vuelta, ni por el partido que hizo el Barça en el Camp Nou. El partido del otro día del Barça es un partido donde ataca, donde está bastante bien, pero entre una cosa y otra pues no se da para pasar la eliminatoria. En fin. Y bueno, ya para terminar, comentar esta noticia que ha salido en el Mundo Deportivo hoy, que es una noticia donde habla sobre Lamine Yamal. Comenta: Lamine líder de todo en el Barça, con un dato que retrata a Mbappé y a Vinicius. Es ya el primero del ranking de minutos, 3.567, y manda en el de goles, 22, 4 más que la pasada campaña. Y asistencias, 18 a 3 de su récord. En los últimos 2 encuentros ante Atlético y Español ha hecho más regates, 16, que los 2 cracks del Madrid, juntos contra Bayern y Girona. Una estadística que hay que comentarla porque es muy importante, la de los regates, aparte de los minutos que ha jugado y todo esto que se ha estado comentando, ¿no? De los goles, las asistencias y tal, pero es que los regates son importantes, por mucho que luego salgan videitos de turno y milongas varias, que Lamine pues que no aparece supuestamente en los partidos importantes, que no aparece, que se esconde, milongas cavernarias como hacían con Messi en su día, que no aparece, que es un pecho frío y tal, y con Lamine pues ya están preparando eso, pese a que tiene solamente 18 años y que el año pasado marcó cada 2x3 en los clásicos, tanto el de la Supercopa como en el de Liga, tanto en Montjuic como en el Bernabéu, pues aún así siguen haciendo todo este ridículo porque no ha aparecido supuestamente en gol ni asistencia contra el PSG, contra el Chelsea, contra el Atlético, pese a que fueron muy buenos partidos. El partido del Chelsea, por ejemplo, da un pase para Ferran, clarísimo para que la meta, se le va fuera ese balón. Contra el PSG también da 2 muy claras, esa jugada mítica con Nuno Méndez, que sacaron muchos vídeos de esa jugada, esa ruleta que se hace, esa jugada por banda que fue brutal, 2 balones que sirvió para Ferran, esos días contra el PSG y contra el Chelsea, fueron 3 en total, 2 PSG, 1 contra el Chelsea. En la Supercopa también otra pelota para Rafinha para que la metiera, pues finalmente se le va fuera, ajusta demasiado la pelota y se le va desviado. Por lo tanto, Lamine Yamal sí ha aparecido en momentos importantes dando estas asistencias. Que los jugadores no la metan, pues esto es lo que hay, no hay más, ¿no? Esto es un deporte de equipo y esto es un deporte donde el delantero pues tiene que meterlas. El jugador puede asistir, lo que sea, pero si luego el resto no hacen su trabajo, que es meterla en la portería, pues es lo que hay. Pero es que quitando estos balones servidos que ha dado hacia sus compañeros, también es que ha sido un jugador que ha generado mucho. En la Supercopa, por ejemplo, pese a todo ese festival que se tuvo que tragar con carreras, con todas esas patadas, con todas esas intervenciones, ese es un arbitraje que también es como el de ayer, el del supuesto culé, el de la Heavy Haim. Es un arbitraje donde no saca las tarjetitas. Por eso condiciona, por eso es tan importante las tarjetitas. Porque si hay un rival que está repartiendo y el de amarillo no saca las tarjetas, condiciona, y mucho. Por eso el partido de Lamine en la Supercopa tiene mucho mérito. Pese a tragarse todas esas entradas, ahí estuvo, apareciendo, regateando en más de una situación. De hecho, salió aquel vídeo tras la Supercopa, que se va de carrera, se va de Vinicius, se va de muchos jugadores, y hace ese tipo de situaciones que son situaciones muy claras, donde este chaval genera mucho y donde es que es un jugador indispensable, porque regatea hacia adentro, regatea hacia afuera. Por eso es tan importante que desborde, que aparezca. Cosas a mejorar es, por ejemplo, la toma de decisiones, que sí que hay a veces que podría finalizar de otra manera, pero es que tiene 18 años el chaval. Cosas a mejorar, por supuesto, hay, ¿no? Pero es que son 18 años, que no tiene 25, que, como se ha estado comentando desde siempre, porque es la realidad, este chaval el año que viene, si todo va como tiene que ir, va a ser mejor. Y dentro de 2 será mejor que el del año que viene. Y el de este año es un Lamine Yamal que puede ser incluso mejor que el del año pasado, porque está en fase de desarrollo. Y año tras año irá creciendo, irá siendo mejor. Si sigue trabajando, si sigue esforzándose, será un jugador indispensable para el Barça en el futuro. Y esta estadística de los regates, ha hecho más regates que los 2 cracks del Madrid, juntos contra el Bayern y contra el Girona. 2 partidos donde el Bayern jugó de tú a tú y el Girona, en parte, no siempre, es verdad que el tramo final el Madrid lo mete atrás porque tenía que ganar sí o sí el partido y todo esto, pero en general los 2 trataron de jugar de tú a tú. El Girona menos que el Bayern porque lógicamente no tiene esa capacidad, con todo respeto, pero es la realidad. No tiene esa capacidad, pero aún así se atrevió a jugar, a tratar de sacar la pelota desde atrás, a tratar de ser un equipo valiente, ofensivo, y esto supone para el Madrid espacios para que Vinicius aparezca, para que Mbappé aparezca, porque son equipos que le vienen mejor al Madrid. Siempre se dice aquello de que partido contra
X de turno en Champions, contra equipos como el Bayern, el City cuando está fuerte, y equipos así que son abiertos y ofensivos, al Madrid le vienen bien. En parte, ¿por qué? Porque ofrecen espacios para poder contragolpear. Para que aparezca Vinicius, para que aparezca Mbappé, para que aparezca Rodrigo el día que juega. Y son jugadas para enviar balones a largo y a través de eso que vayan pillando jugadas. Así es como fue la primera parte del otro día, contra el Bayern, que está buscando permanentemente los balones en profundidad, sabiendo que el Bayern la defensa la tiene en el centro del campo y que con espacios se va a encontrar en más de una situación 3-3, 4-3, 3-2, situaciones muy claras. Y a la segunda parte, ya con ese partido mucho más abierto, mucho más alocado, ahí se supone que era todavía mejor incluso, para que encontraran espacios, porque el partido está mucho más rápido, porque ya no solo es balones a largo, situaciones claras, es que el partido está en una ida y vuelta para los dos, y hace que el Bayern esté un poquito peor, que lo estuvo, en la segunda parte estuvo peor el Bayern el otro día que en la primera parte. Por eso se comentó lo de que con 0-2 había que dar más, y el Bayern da la sensación de que aflojó, se vio bastante bien, se vio fuerte, y ya parece que con eso pues como que se conformó. Y entre que el Madrid se vino arriba, adelantó un poquito las líneas porque tenía que marcar sí o sí, estaba 0-2 y tenía esa necesidad de tener que empatar, pues se fue hacia adelante y el partido entró en esa línea de correcalles. Y es cuando Mbappé y Vinicius pueden hacer más. Y aún así no han superado los números de Lamine Yamal en regates, que son importantes. Luego saldrán con la estadística de turno de que Mbappé marcó contra el Bayern. Este balón que marca, que es un centro de Arnold, y Mbappé remata. ¿Significa entonces que Mbappé contra el Bayern ha hecho mejor partido que Lamine Yamal contra el Atlético por haber marcado? Pues no es mejor partido. Lo que pasa es que se vende que sí, todo porque marcó un gol, lo cual es tristísimo y es un problema claro para este deporte, porque el fútbol tiene que ir más allá de los goles. Todo por culpa de dos cosas. Primero, el entorno mediático, porque se trata de infravalorar a esos jugadores que están todo el año permanentemente ofreciendo recitales futbolísticos. Se valora más si ha aparecido en 4 o 5 partidos sueltos importantes, los momentos clave de la temporada, antes que los momentos regulares de todo el año, lo cual es bochornoso porque aquí lo que cuenta es todo. Eso, uno, el entorno mediático, y dos, por supuesto, los premios individuales, sobre todo el Balón de Oro, que es un premio que premia más la regularidad también en momentos clave, que si apareciste en cuartos de Champions, en semifinales de Champions, el partido importante contra el máximo rival en la temporada, 6-7 partidos sueltos, si ganaste esto, si ganaste lo otro, el Mundial, la Eurocopa, tal, lo cual es también chapucero porque es que no hace que incentive a los jugadores a que den todo durante el año. Si este premio fuera justo, animaría a que los jugadores diesen todo, en agosto, en septiembre, en octubre, en todos los meses, no solo en 2 o 3 sueltos a la temporada y en 3 o 4 partidos sueltos. Lo que hace eso es que el deporte, este deporte se vuelva un fútbol de menor calidad y se vuelva peor. ¿Peor por qué? Porque baja la frecuencia de ataques de muchos equipos porque se están reservando para los partidos clave, de jugadores que se están reservando para los momentos clave y lógicamente es algo que es que, tío, empeora mucho la calidad, no hay más. En fin, que siga Lamine Yamal así. Ojalá a ver si es capaz de no tragarse estos cuentos de aparecer momentos clave y todo esto, que siga como está, porque está haciendo una temporada brutal, el mejor jugador del mundo junto con Olise, y esto es lo que necesita este deporte, jugadores así, Lamine Yamal, Olise, que estén año tras año, que estén partido tras partido, y por supuesto que sean temporadas mejores que otros que han empujado muchos balones de penalti y que han tenido partidos en los que literalmente sí que han desaparecido porque no han hecho nada. Estos jugadores han aparecido y han sido jugadores determinantes. El otro día, por mucho que también se vendiera esta película de que Lamine Yamal salían con lo de el 11 de la semana en la Champions, que Lamine Yamal estaba y que Olise no, y que ya por eso, es que marketinero Lamine Yamal. Él entra y Olise no. Que quieran hacer que Olise entre en ese 11 ideal de la semana de la Champions es normal, porque hizo un partidazo contra el Madrid. Pero de ahí a pedir que Lamine Yamal no tiene que estar con el partido que hizo contra el Atlético, es que es de locos. Es increíble. A este jugador se le pide de más siempre, porque está en el Barça. Ya está, es que ese es el único criterio que hay aquí, ¿no? O sea, otros jugadores pueden tener partidos malos, Lamine Yamal no, al parecer. Lo voy a dejar aquí nada más y nos vamos. Chao.